Hace aproximadamente una semana, creo, les envié un mensaje a través de Facebook, de Twitter y de YouTube, en el que se titulaba Reflexiones sobre México 2018. Y ahí les expuse algo que no es secreto, ni es algo misterioso, no es algo increíblemente difícil de entender, que para poder sacar a tanto a un individuo como a una sociedad, como un país adelante, se tienen que hacer varias cosas que son absolutamente indispensables. Dos de ellas, que son las que se comentaron la vez pasada, es la de definir cómo estamos el día de hoy, en qué situación se encuentra México, qué enfermedad tenemos, cuál es nuestra patología, qué sufre México el día de hoy, cómo estamos en lo económico, en lo político, en lo social, en lo religioso, antropológico, en fin, de todas las perspectivas posibles, cómo estamos. Y también decíamos en el mensaje anterior que después de este ejercicio tendríamos que trabajar qué vamos a hacer, más bien, a dónde queremos llegar, cuál es el México que queremos, el México que nos gustaría ver todos los días, en el que nos gustaría vivir, por lo menos en el que nos gustaría que nuestros hijos vivieran. Y ya que estas dos cosas están definidas, entonces se puede construir qué tenemos que hacer para llegar de un lado al otro. Aquí me faltaron dos o tres reflexiones que yo creo que son muy importantes y que quiero transferírselas el día de hoy para que de alguna manera sigamos platicando sobre el tema y vayamos encontrando además los métodos por los cuales podemos comunicarnos, engrandecer, incrementar, enriquecer los conceptos que aquí se están manejando. Una de ellas es que les dije que para mí era mucho más fácil determinar en qué situación se encuentra México hoy que el poder determinar cómo vamos a estar en el futuro. En realidad, después de pensarlo con mucha claridad y de ver el mensaje que les envié personalmente 2 o 3 veces, me di cuenta de que estaba yo y estoy en un error. Los dos puntos, el México que hoy tenemos y el México que queremos en el futuro, son igualmente difíciles de lograr. De hecho, son increíblemente difíciles de lograr. ¿Por qué? Porque se requiere de la opinión de todos los mexicanos. Es decir, tenemos que buscar que la opinión de los financieros y banqueros que se encuentran en Reforma o en Mazarik, de los campesinos en Chiapas, en Veracruz, en Chihuahua y en Baja California, de los productores de vino en Ensenada, de los trabajadores y obreros de las empresas automotrices en Guanajuato y en Sonora. Vamos a tener que coaligar, vamos a tener que fusionar, o vamos a tener que hacer que se coordinen o se armonicen los conceptos que estos grupos tienen sobre el presente actual, experimentado, y el futuro que queremos. Y esta no va a ser una tarea en absoluto fácil. Probablemente habrá algunas cuestiones increíblemente fundamentales que sí se puedan conseguir, o sea, sí puedan obtener. Sí se va a decir, o casi todos van a decir, que la violencia es uno de los problemas básicos, y quizás en el futuro casi todo el mundo va a decir, pues lo que queremos es que todos tengamos más dinero. Pero para definir exactamente qué tipo de nación tenemos y cuál es exactamente el problema que está causando todo lo que México tiene y vive ahora, eso va a ser mucho más difícil. Porque además van a intervenir no solamente grupos sociales diferentes en partes diferentes de la República Mexicana, sino que van a intervenir partidos políticos, o tienen que intervenir sindicatos, tienen que intervenir grupos de interés económico, asociaciones industriales, de banqueros, grupos de intereses económicos que tienen un peso sumamente importante. Es precisamente esta dificultad, la dificultad de poder armonizar la opinión de tantos mexicanos, 125, 128 mexicanos, la que hace que una pequeña parte de la población mexicana, constituida por la élite económica y política, la que con cierto cinismo dice, bueno, yo no voy a poder poner de acuerdo a todos estos. Entonces, nosotros que sí sabemos,
que sí tenemos el conocimiento de cómo funciona Wall Street, de cómo funciona el sistema financiero internacional, de cómo se hacen las cosas en las empresas. Nosotros que sí hemos recibido educación, que hemos recibido educación en las mejores universidades mexicanas y las mejores universidades de los Estados Unidos y de Europa, sí tenemos la capacidad para poder definir tanto lo que está pasando ahora en México y lo que está pasando en México y lo que debe pasar en el futuro. Por eso ellos toman el poder de la decisión, secuestran el poder de decisión, y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de una élite que puede llamarse de izquierda, de derecha o de centro, pero que creen que ellos solamente son los que pueden manejar este país y tienen la solución para los problemas. Entre ellos hay diferencias que nosotros vemos claramente en los partidos políticos, pero finalmente es un puñado de gente. Y el resto de la población permanece dormida, anestesiada en la conciencia, perturbada por el miedo y por la ignorancia de los temas fundamentales del país, independientemente de que seamos expertos en una cantidad de cosas impresionantes. Yo soy un experto en ciertas materias de administración, pero no conozco a profundidad los problemas que tiene este país. Los tendría yo que estudiar, o me los tendrían que enseñar, o me los tendrían que explicar. Es por ello que este puñado, insisto, de élite decide por nosotros. Es lo que tenemos que impedir. ¿Por qué? Para poder, en un momento dado, si se llegase a producir el ejercicio de determinar dónde estamos para llegar a donde queremos, si se puede hacer, la única manera de lograrlo será teniendo la voluntad de la mayoría de la nación del lado de la historia, es decir, del lado del esfuerzo para poder construir una nación nueva. Si esto no es posible, no lo vamos a poder hacer y podemos, sin lugar a duda, fracasar como nación. Quien crea que México no puede fracasar definitivamente se equivoca. México puede fracasar. ¿Podemos estar peor? Desde luego que podemos estar peor. Podemos estar como Somalia, podemos estar como Mozambique o como Costa de Marfil. Sí podemos estar peor. De hecho, lo hemos probado en los últimos 20, 25 años. Bueno, estas son algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes adicionalmente para ir aclarando el ejercicio que nos estamos proponiendo. Si no hacer, por lo menos influenciar hasta donde nos sea posible a la élite que sí va a llegar al poder para que inicie desde el Estado y con el apoyo de toda la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales, de todos nosotros, llevar a cabo este enorme esfuerzo que creo que es fundamental para poder construir un santuario en esta nación. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. No me voy a tardar mucho. Que la pasen muy bien y feliz Día del Niño a todos. Gracias.